El título de este mensaje es Por fe somos salvos. Este año estamos aprendiendo a vivir por fe, pero el inicio de la vida cristiana empieza con la salvación. Por fe somos salvos. Cada persona debe recibir la salvación únicamente por la fe en Jesucristo. Porque Dios estableció que la salvación, escuche esto, sea por gracia y no por obras. Vivimos en un mundo religioso donde muchas personas creen que pueden acercarse a Dios por buenas obras, por tradiciones, por experiencias espirituales o cambios externos. Es asombroso que la gente confíe en eso porque es imposible cumplir las santas demandas de Dios. Nadie las puede cumplir. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay ni una sola persona en la faz de la tierra que pueda decir delante de Dios que soy bueno. Dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, hablando de la bondad nuestra, Dios la compara a trapos de inmundicia. Nuestras justicias, el bien que hacemos, Dios no lo necesita, no lo demanda, porque somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. En su santa justicia quedamos cortos, nos destituye de la gloria de Dios. Me asombra, y lo he dicho muchas veces aquí, un joven me dijo a mí, yo no quiero una salvación que no me cueste nada. Pero el diseño de Dios es una salvación que le costó todo a Él. La Biblia le llama a una justificación gratuita. La palabra gracia viene de un regalo, algo que se da gratis, gracia gratis, algo que no cuesta. Hay quienes confían en haber crecido en una iglesia o haber tenido una experiencia emocional. Sin embargo, la Biblia enseña con claridad que la salvación no se obtiene haciendo, sino creyendo. La salvación está en una persona, en que usted posea algo. Cuando usted tiene al Hijo, usted tiene la vida eterna. Siempre he preguntado, ¿qué necesita usted para ser un millonario? ¿Y los tiene? ¿Qué necesita para tener vida eterna o ser salvo? Necesita tener a Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Una y otra vez las Escrituras nos enseñan que el único factor para poder recibir la salvación, ser salvo, ir al cielo, es creer en Jesús. Voy a explicar lo que es la fe y qué es creer enseguida, pero este mensaje importa porque define cómo una persona verdaderamente se salva y por qué una confusión en este punto trae consecuencias eternas. Si una persona se equivoca en cómo ser salva, se equivoca en lo más importante de su vida. Este mensaje también edifica al creyente porque afirma esa seguridad en Cristo, fortalece su gratitud de esa gracia recibida y libera de vivir intentando ganarse lo que Dios ya le dio por fe. Y aquí en Efesios 2, el apóstol Pablo explica la condición pasada del humano muerto en delitos de pecados y luego presenta la intervención divina. Note conmigo Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En los versículos 8 y 9, Pablo resume el corazón del Evangelio, declarando que la salvación es un acto de gracia de Dios, recibido por medio de la fe y completamente separado de las obras humanas. ¿Está usted confiando solo en la gracia de Dios recibida por fe en Jesús? ¿O está descansando en algo que proviene de usted? Para entender con claridad cómo una persona se salva, quiero que veamos tres verdades fundamentales que el pasaje nos enseña. En primer lugar, note conmigo que la salvación es por gracia. Es por gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Decir que la salvación es por gracia significa, escuche esto, que no se obtiene por esfuerzo humano, conducta moral, ni mérito personal. Pablo afirma que la salvación es una obra que Dios ofrece libremente, no una recompensa que el hombre gana.
no es una recompensa que yo recibo por hacer algo. Es una obra que Él hizo y es la gracia que Él nos da para salvarnos. La gracia describe la manera en que Dios salva de forma inmerecida, gratuita y conforme a su propósito, dejando claro que la base de salvación no está en el hombre, sino en Dios. Porque dice la Biblia que la gracia de Dios fue manifestada. Dios Dios manifestó la gracia. El hombre no descubre la gracia. Acompáñeme a Tito capítulo 2, no pierda su lugar aquí. La gracia no fue descubierta por el hombre ni producida por la religión. Dios mismo la dio a conocer. Y esto significa que la salvación no depende de que el hombre encuentre a Dios. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En cada uno de nosotros, Dios fue el que inició cuando Él envía a un predicador, cuando enfrenta una tribulación. Romanos 2 hasta explica que cuando Dios nos da bondad y bendición, Él nos está llamando al arrepentimiento. Dios es el que busca al hombre. Dice la Biblia que la luz alumbró a todos los hombres, y todos los hombres sin excepción. Dice la Biblia claramente que Dios se ha dado a conocer a todos los hombres por la creación, por la conciencia, y Él puso su ley por naturaleza en el corazón del hombre. Dios es el que se manifiesta. En Tito 2:11 lo dice claramente, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién dice ahí? A todos los hombres. En este texto enseña que la gracia no permaneció oculta y es accesible. Y además el propósito de esta manifestación es explicar algo, es la salvación. No se trata de una gracia teórica, sino una gracia ofrecida para rescatar a la humanidad del pecado. Muchas personas creen que deben buscar un camino propio hacia Dios. Me dijo una vez un caballero, todos los caminos van a Dios, no importa qué religión seas, que creas, todos llegamos al mismo lugar. Y me presentó una ilustración de un trapeador. Tienen muchas tiras y al final todo llega. Puede sonar piadoso, puede sonar bonito, puede sonar inclusivo, pero la Biblia nos enseña que la gracia, la única manera de obtener la salvación por gracia es a través de Jesús. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No es un camino nada más, no es una opción, es el único camino. Los apóstoles dijeron, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchas personas piensan que pueden buscar o inventar un camino sin responder a la gracia que Dios ha manifestado. Acompáñeme a Juan capítulo 1, versículo 14. Recuerde, estamos aprendiendo en esta mañana, en este momento, de las salvaciones por gracia. Y se ha manifestado por Dios. La gracia de Dios fue manifestada, escuche esto, en la persona de Jesucristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue ¿qué? Fue encarnado. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, pero fue encarnado el verbo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Dios manifestó su gracia de forma personal en Jesucristo. La gracia no solo es un concepto, es una realidad visible en la vida. Es una obra y mensaje, es la obra del mensaje de Cristo. Y en él Dios se acercó al hombre de manera clara y comprensible. La salvación no se encuentra en rituales ni en sistemas religiosos, sino en una persona. Recuerden, una persona, su nombre es Jesús. Así como Dios se manifestó en Cristo, hoy el pecador puede acudir directamente a Él para salvación. La salvación es por gracia, es manifestada por Dios y es inmerecida. Decir que la gracia es inmerecida significa que ninguna persona puede reclamar la salvación como algo que se ganó. Acompáñeme a Romanos 3:24, por favor. Escuche eso, no hay conducta, no hay sacrificio moral, no hay mejoría moral que obligue a Dios a salvar. La gracia se conoce libremente, no como pago, sino como un regalo. Un regalo. ¿Un qué? Un regalo. En Romanos 3:24 nos enseña que la justificación es concedida gratuitamente por la gracia de Dios. Romanos 3:24 dice así, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su
Por su gracia, mire, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El término gratuitamente afirma que la justificación no tiene costo humano. Si usted es nuevo en nuestra iglesia, la palabra justificación significa declarado justo. Es atribuido por Dios. Pablo decía, yo no puedo presentarme delante de Dios con mi propia justicia en Filipenses, sino que cuando usted cree en Jesucristo y confía en Él, dice la Biblia, hay una palabra, es la imputación. Él imputa o Él atribuye su justicia, la justicia del Dios perfecto, el Cordero sin mancha. Jesucristo que cumplió la ley al pie de la letra, se entregó por nosotros y Él presentó delante de Dios esa sangre pura y limpia en el lugar santísimo. Y lo hizo para poder darnos el acceso a nosotros al atribuir su propia justicia cuando creemos en Él. Por gracia, gratuitamente. Cristo pagó completamente el precio de la redención y el pecador recibe ese beneficio sin aportar mérito alguno. Eso es lo que las Escrituras dicen. Lo dice una y otra vez a través de todos los escritos explicando la doctrina de apóstol Pablo, lo escribe Pedro, lo escribe Juan. Nos enseña que es algo inmerecido. El libro de Juan es un libro tremendo, nos enseña una y otra vez, más de 300 veces, enseñando que el único factor necesario para recibir vida eterna es creer. Y es el único libro que nos dice el propósito. Al final de Juan, explica Juan por qué se escribió este libro. Es para que creamos en el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Vaya Romanos 11, versículo 6. La gracia y las obras no pueden mezclarse. No puede usted mezclar y decir, bueno, empiezo con fe y termino con obras. Hay quienes a veces piensan noblemente, sinceramente, bueno, es que recibir a Cristo, ya lo recibí, pero yo tengo que seguir. Ahora, muchos no entienden lo que es una obra. Justamente ayer le pregunté a un hombre si él creía en Jesús y a ver si él estaba seguro de que tiene vida eterna. Él dijo que sí. Y la salvación es por gracia. Dije, wow, qué bendición. Cuando le pregunto si él podría perder su salvación, dijo, claro que sí, y la puedo perder. Entonces yo le dije, lógicamente es una salvación por obras. No, es que la obra es hacerle bien al prójimo. Y eso es lo que mucha gente ha separado, lo que es una obra, a su idea. Su idea es hacer cosas buenas. Pero la palabra obra en la Biblia incluye obedecer, incluye guardar la ley, vivir justamente. Hay muchas formas en aplicar lo que es una obra. Ahorita voy a regresar a desarrollar más el punto de la obra, pero recuerden, no es por obra porque nadie puede cumplir todos los mandamientos de Dios, las santas demandas de Él. Pecamos con nuestra mente, con nuestras actitudes. Hay pecados de omisión, significa cosas que no hacemos que debemos hacer. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, mi hermano. Quedamos muy cortos. No podemos mezclar la fe y las obras. Note lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es que, note cómo separa los dos. Es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo aquí establece una distinción absoluta. Si la salvación dependiera en alguna medida de las obras humanas, entonces dejaría de ser gracia. El texto elimina cualquier intento de combinar mérito humano con la gracia divina. Y en la vida diaria, cuando alguien cree haber ganado algo, se siente con derecho de presumir. Este versículo enseña que delante de Dios nadie podría en verdad jactarse de su salvación porque no la ganó. ¿La qué? La recibió. Y ahorita vamos a leer un poco varios pasajes donde habla que no hay jactancia. La única jactancia que Dios acepta es que nos gloriemos en Él. Es por Él. Él me salvó. Yo no me puedo salvar. No podemos mezclar la gracia y las obras. No se puede. Vimos es por gracia. Pregunte conmigo en segundo lugar, regresando a Efesios, es por medio de la fe. Comprender que la salvación es por gracia libera al pecador del peso de intentar merecer ese favor de Dios. Y esto produce humildad, gratitud y confianza firme en lo que Dios ha hecho.
Pero, ahora aquí vamos a ver el medio de esa gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué dice esa frase? ¿Por medio de qué? De la fe. Cuando Pablo afirma que la salvación es por medio de la fe, está aclarando cómo el pecador recibe lo que Dios ofrece por gracia. La fe no es la causa de la salvación, sino una obra que produce el mérito. La fe es el medio, el canal por el cual la persona recibe el don que Dios ha provisto. Ahora tengo que aclarar algo aquí. Nosotros no creemos que la fe es una obra, y se lo voy a mostrar en Romanos capítulo 4. Nosotros creemos que la fe es simplemente confiar en lo que Dios ha dicho. Creer significa confiar lo que Dios ha dicho en su palabra. La salvación no se obtiene trabajando, cambiando primero, demostrando algo, sino creyendo lo que Dios ha dicho acerca de Cristo. Es darle crédito a Dios en lo que Él ha dicho que salva. Vaya conmigo a Juan 3:16, un pasaje muy sencillo para aquellos que son nuevos. Este pasaje es el corazón del Evangelio. Creer no es adivinar ni esperar señales adicionales, es aceptar como verdadero lo que Dios ya ha declarado en este libro. La salvación descansa en promesas claras que Dios ha dicho y la fe responde confiando en esas promesas. La fe es dar crédito a lo que Dios ha dicho acerca de Jesucristo y confiar en ello para salvación. La fe consiste, escuche, en creer la promesa de vida eterna que Dios ha dado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vaya a Juan 5:24. Este pasaje que leímos presenta una promesa directa de Dios. La fe responde confiando en esa promesa sin añadir condiciones humanas. Muchas personas creen que deben hacer algo además de creer. Pero este versículo enseña que Dios ofrece vida eterna al que cree, no al que cumple una lista de requisitos. Y la salvación por fe es vida eterna al creer el testimonio de Cristo. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Efesios 2 nos dice que el medio de la salvación es por fe. Ahora mire, le tengo que explicar esto también, porque el don de Dios en Efesios no es la fe. El don de Dios es la gracia. En el mismo libro, Pablo 3 veces liga el don con la gracia, el don de la gracia de Cristo 3 veces. Y la fe, según Romanos 5, es la entrada a la gracia. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 2. Empecemos del versículo 1. Dice la Biblia así en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira el versículo 2. Por quien también tenemos entrada, ¿por la qué? Por la fe a esta gracia. Entonces es la fe el punto o la entrada a la gracia. Y en Juan 5:24 nos decía, dice el pasaje, cuando una persona cree, cuando uno pone su confianza, da crédito a lo que la Biblia dice que salva, Dios da vida eterna. Si usted le está dando crédito a las obras, ya no está dando crédito a lo que Dios dijo. Si usted está confiando en su conducta, usted ya no está confiando en lo que Dios dice que debemos creer. Dios dice que la salvación es por medio de creer en Jesucristo. La salvación es creer en la promesa de vida eterna, como Dios mismo ha diseñado su salvación. Vaya ahí ahora a Hechos 16:31, porque lo que debemos hacer es apoyarnos en Jesucristo. La fe no se apoya en uno mismo, en la iglesia, en el bautismo, ni en la conducta. Estoy tratando de ser lo más claro posible, que no tenga duda, usted saliendo de este lugar y aún creyendo y pensando, bueno, me gustó la prédica, pero aún tengo que guardar los mandamientos. No, mi hermano, mi propósito tampoco es ofenderle, ni quiero que usted se asuste, diga, ya no quiero seguir ahí. Quiero que usted sea salvo. Quiero que usted crea la salvación bíblica. Quiero que usted comprenda la verdad que Dios ha dado para que creamos bíblicamente en Jesucristo. Y eso es apoyarse 100% en Él.
La iglesia no le salva. Yo quiero que usted venga a la iglesia, que se llene la casa de Dios con gente que le alabe y crezca y se fortalezca. Pero no, la iglesia no salva. Cristo salva. Solamente Cristo salva. Ni un hombre le puede salvar. No es por voluntad humana, significa un hombre no le puede declarar salvo a usted. No es por voluntad de carne, significa en sus obras usted no puede salvar. Es por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice, todo aquel que en él creyere recibirá vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La regeneración, el nacimiento, la salvación viene al creer en Jesucristo. Pero si usted se está apoyando en otra cosa, está apoyándose en algo que no le va a sostener. La fe se apoya únicamente en Jesucristo. En Hechos 16:31 vemos una de las respuestas más sencillas de la salvación. El carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No me lo entienda creer por otra cosa más que confiar y dar crédito a la Biblia, lo que Dios ha dicho. Eso significa creer. Los apóstoles no añadieron requisitos ni condiciones. La salvación fue presentada como una respuesta clara. Cree. No en otra cosa, sino solo en Jesús. Una fe exclusiva en Él. Es como quite su mirada de todo y póngala nada más en Jesús. Mi confianza descansa en Jesús solamente. Entonces, ¿qué de la iglesia? Es bueno, pero no salva. ¿Qué de guardar los mandamientos? Se nos ordena, pero no salva. ¿Qué de hacerle bien al prójimo y amar a Dios? Es mandato de Dios, un imperativo que lo debemos hacer, pero no salva. La ley es como un espejo que revela el pecado en nosotros, pero un espejo nunca ha limpiado a un pecador. La ley nos conduce a Cristo. La ley nos muestra que necesitamos un Salvador. Y Jesucristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, al dar su vida por nosotros. La salvación está en cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Juan 14:6, ya lo leí, lo dije varias veces. Aquí reconocemos que solamente Cristo es el camino a Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo no se presenta como una opción más, sino como el único medio y acceso al Padre, el único. La fe acepta esta verdad y descansa en ella. En una cultura que promueve muchos caminos, este versículo llama al oyente a confiar únicamente en Cristo como su Salvador. Recuerde, es confiar lo que Dios ha dicho, es apoyarse en Cristo y es aceptar el testimonio de Dios. Vaya primera de Juan 5:13. ¿Qué significa aceptar el testimonio de Dios? Es creer, no solo es aceptar información, sino es aceptar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La fe afirma que Dios dice la verdad y responde confiando en ese testimonio. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que, ¿qué dice ahí? Sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hablo con personas y me dicen, bueno, a mí no me gusta lo que dice la Biblia, fue escrita por hombres. Y le digo, tiene razón, sí fue escrita por 40, pero inspirada por el Espíritu Santo. El autor es el Espíritu Santo. Y fue escrito en un lapso de 1600 años. Un libro que tiene un solo mensaje, es dar a Dios a conocer. Se da, revela a Él para que Él tenga toda la gloria. Y hay varios temas principales, obviamente la gloria de Dios, Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, pero es la salvación. Pablo le escribe a Timoteo, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por fe en Cristo. Y este pasaje nos enseña, estas cosas os he escrito. La razón por qué tenemos primera de Juan es para que sepamos cómo tener vida eterna. Dice la Biblia claramente en ese versículo que cuando creamos en Él, entonces tendremos vida eterna. Ese es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Primera de Juan 5:11 dice así la Biblia, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está
¿No dice portarse bien? ¿No dicen hacer cosas buenas? ¿Cuál versión tiene usted? Dice el 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Note cómo Dios declara que la vida eterna no está en obras ni esfuerzos, sino en ¿quién? En Jesucristo, el Hijo. La fe acepta este testimonio tal como Dios lo presenta. Y la seguridad del creyente no descansa en sentimientos cambiantes. ¿Le ha pasado que viene un domingo alegre, maravilla, Dios es bueno, y el siguiente domingo viene arrastrando los pies? Hay domingos que usted se levanta, vamos a la casa de Dios, y hay domingos cuando dice, ¿para qué? Gente que tiene sus sentimientos no deben determinar su fe. Es que no me siento, yo no comprendo cuando la gente dice, es que yo no siento. La fe no es de sentimientos, la fe es de creer, de saber lo que dice la Biblia, para que sepáis. Pablo dijo él que él está seguro en quién ha creído. Dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro. Dios ha dado acceso por la fe. Se trata de lo que creemos. Y rechazar el testimonio es rechazar su verdad. Mira de Juan 5:10 dice así, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿le ha hecho qué? Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado? ¿En quién? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Ok, entonces vemos. Dios dijo, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Ok, ¿cómo puedo tener al Hijo? Creyendo en el Hijo. ¿Pero qué significa creer? Confiar en la obra de Jesucristo para mi salvación. Si usted comprendió los pasos, la fe viene por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Nadie se salva independientemente de escuchar la palabra de Dios. Entonces tenemos que oír, porque para ser salvo tiene que invocar, pero para invocar tiene que oír, y para oír alguien se le tiene que decir. Usted no va a invocar si no cree. Tiene que oír. Y usted escuchó hoy que la salvación está en Jesús solamente. Y si usted cree y confía en eso, usted tiene el Hijo. Y ahora que tiene el Hijo, ¿cuál es la promesa? De la vida eterna. Le repito, es como tener $1,000,000. ¿Qué necesita para tener $1,000,000? Perdón, ya le di la respuesta. Será el colmo si no saben la respuesta. ¿Qué necesita para ser un millonario? Tener $1,000,000. ¿Qué necesita para tener vida eterna? Tener al Hijo. ¿Y cómo es que uno obtiene al Hijo? Creyendo en Él. Un niño llegó, predicador, vine para ser salvo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo, hijo, llegaste tarde. ¿Cómo que llegué tarde? ¿Ya no puedo ser salvo? Le dijo, no es que no puedas ser salvo, es que Jesús ya lo hizo todo hace más de 2000 años. Tú solamente tienes que recibir, no hacer, recibir. Ese es el testimonio. Entender que la salvación es por medio de la fe dirige al pecador a una respuesta clara y sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe no añade obras, no presume mérito y no busca apoyo en el esfuerzo humano. La fe descansa completamente en Cristo y en la palabra de Dios. Por fe somos salvos. Es por gracia, por medio de la fe. Número 3 y último, no proviene de nosotros. Regresa a nuestro texto principal, veamos versículos 8 y 9. Dice así la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Note esta frase, y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Pablo afirma que la salvación no proviene de nosotros, elimina cualquier idea de la contribución humana como base para ser salvo. El hombre no produce la salvación, no la inicia ni la completa. La salvación no surge del esfuerzo personal, de la conducta moral, ni de la religiosidad. Pablo deja claro que todo aquello que pudiera generar orgullo humano queda excluido en ese plan perfecto de Dios en la salvación. Ustedes han escuchado este mensaje muchas veces.
Pero yo me sentiría un predicador fracasado si usted nunca escuchara este mensaje. Por eso le digo, aunque este mensaje es para quizás alinear o ayudar guiar a un nuevo a que sea salvo. Pero muchas veces hemos evangelizado y tocado puertas y gente aún de iglesias cristianas y bautistas no tienen la seguridad de su salvación. Porque todavía están descansando en algo más. La Biblia dice que es un don de Dios. La gracia aquí es un don de Dios, significa que es un regalo otorgado por Dios y recibido por el hombre. Y la salvación en sí, la vida eterna, es un regalo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna. La salvación pertenece a esta categoría. Dios la da libremente y el pecador la recibe por fe. La salvación es un regalo que procede de Dios, no del hombre. Y la gracia viene de Dios. Efesios 2:8 lo oímos hace un momento, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios. Pablo afirma aquí que esa gracia tiene origen en Dios y no en el hombre. Y al llamarle don de Dios, deja claro que procede de Dios y no de la capacidad humana. Vaya a Romanos 6:23, acabo yo de citar este pasaje, pero quiero que lo lea. El énfasis del texto de Efesios 2 es que Dios ofrece y el hombre recibe lo que Dios da. Si yo le diera a usted, vamos a suponer un carro. Jorge, te regalo un carro del año. No un carro normal, ¿ok? No pienses que va a ser un Maserati o un Benz, no, va a ser un Toyota, ¿sí? Nada más para que te transportes. Y yo te lo regalo. No, vamos a poner a alguien más porque yo no tengo ese dinero. Vamos a suponer que el hermano José te regale ese carro. Y se tan peor dice, ¿no? Vamos a... Y aquí viene Jorge con su carro. ¿Y ese carro, Jorge? Miren lo que yo hice, lo que yo pude obtener. Está él dando crédito a él mismo por comprar el carro, pero alguien se lo dio. ¿Correcto? En esta escena es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué hiciste tú para que el carro sea tuyo? Hiciste algo. Lo recibiste. ¿Podías tú negarlo? Sí, dice la Biblia, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Pablo dijo a aquellos que rehusan la gracia de Cristo en Gálatas capítulo 2. No desecho la gracia de Cristo. Entonces sí. ¿Hiciste algo para que el carro sea tuyo aparte de recibirlo? ¿Hiciste un pago? ¿Estás haciendo pagos? ¿Gastaste un centavo? Nada. Lo único que hiciste es recibir. Y esa es la imagen que quiero que comprenda a lo que significa recibir. Recibir es la respuesta de fe a lo que Dios ha prometido. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Pero noten en quién está este regalo, en este don. ¿Está en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pero por qué Jesús? Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia que por su vida seremos salvos, por su vida seremos reconciliados. Jesús nos da a nosotros la vida eterna. Pablo lo contrasta en paga y la dádiva. La paga es lo que Él hizo. Acá atrás, hermano José, Él pagó el carro y tú lo recibiste. La paga de nuestro pecado es muerte, lo que merecemos. Cuando alguien exige la salvación de Dios, Dios lo dice, entonces ya no es de gracia, es de deuda. Es como cuando usted fue a trabajar, ¿se acuerdan? Usted fue a trabajar y el patrón no le quiso pagar. ¿Le ha pasado a usted? Se me pasó una vez, me debe una semana $700 y no me quiso pagar. Decía, no hay. Él me debe ese dinero. Uno atrás de él, ¿dónde está? Me debes, trabajé estos días, te hice este trabajo. ¿Dónde está el dinero que me debes, la paga que me debes? Pero nadie puede exigirle a Dios, Señor, ¿dónde está la salvación que me debes? ¿He guardado los mandamientos? No lo hemos hecho. Nadie. Eso nadie puede exigirle a Dios. Es un regalo de Dios. Si usted quiere saber lo que merece, es la muerte. Si usted quiere saber lo que usted merece,
Lo que yo merezco es la condenación eterna. Pero Dios en su amor, dice la Biblia, que Él nos quiere dar algo que no merecemos. Y esta es la vida eterna en Jesús. Por eso es no por obras. Regresa a Efesios 2:9. Pablo afirma que la salvación no se obtiene por obras para eliminar cualquier intento humano de ganar ese favor de Dios. Las obras pueden tener lugar en la vida del creyente. Dice la Biblia que las obras nos siguen al cielo. Las obras van a ser recompensadas en el cielo. El Señor dice que Él bendice aún terrenalmente cuando vivimos rectamente en obediencia, pero las obras no salvan. Porque gente dice, entonces ya eres salvo, ¿para qué hacer obras? Es un motivador que Dios nos da. Hay coronas, hay posición de honra, reinaremos con Cristo. Dios es tan bueno que no solamente ha cancelado la deuda de la condenación, nos ha dado vida eterna y aún nos da bendiciones eternas si seguimos siendo fieles y obedientes a Él. ¿Por qué obedeces a Dios? Me dicen algunos, porque le amo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Cristo me constriñe, ya que Él me perdonó, me salvó. ¿Por qué no vivir para Él? ¿Por qué no entregarse para Él? Cada día estar en comunión con mi Salvador, mi Creador, el Dios de los cielos y la tierra, el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Qué bendición es tener una cercanía de un Dios que nos da libre acceso y nos dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Mientras hay gente que tienen que acudir a un sacerdote, a un intermediario, dice la Biblia que Cristo es nuestro único mediador. Él abrió la puerta. Eso la Biblia nos enseña claramente. Entonces, volviendo a esto, las obras tienen lugar en la vida del creyente, del salvo, pero no para salvación. Efesios 2:9 dice así, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, no por obras. El texto declara de manera directa que las obras no forman parte del medio de salvación. Vaya a Romanos 4, versículo 5, por favor. Pablo no deja espacio para excepciones ni condiciones adicionales. Y aunque muchas personas confíen en su conducta, su moralidad o su servicio religioso, este versículo enseña que ninguna obra puede producir salvación. Hay gente que hasta me ha dicho a mí, no, pues usted ya va, pues usted es pastor, ya la tiene de entrada. No, eso no significa nada en cuanto a la salvación. Dios va a recompensar a los pastores fieles. Y espero que un día el Señor me dé a mí la corona para los que son los pastores, que yo tengo que servir al príncipe de los pastores, es Cristo. Hay jóvenes que dicen, yo soy salvo porque mis padres son cristianos. Miren nada más qué buenos son mis papás. Cuando les toque ir a ellos, pues me dicen, véngase, mijo. No, Señor, es una decisión individual. Cada hijo tiene que creer. Por eso Pablo le repite a Timoteo desde la niñez, se le habló las Escrituras, las cuales le podían dar ese entendimiento y sabiduría de la salvación. Dios justifica al que cree, no al que trabaja para ganarse la salvación. Romanos 4:5 dice, note lo que dice, más al que no. ¿Están conmigo en Romanos 4:5? Más al que no obra, sino, note que en esa misma frase está creer. ¿Y cuál es la otra palabra? Obra. Separado. No obra, sino cree en aquel que justifica. ¿A quién? Al impío. Note que no justifica, declara justo al que se reforma, al que hace cosas buenas. El impío cuando cree, mire, su fe le es contada por justicia. Pablo enseña que la justificación no se basa en obras, sino creer. Contraste es claro. No obra, sino. No obra, sino. El pecador no es llamado a trabajar para ser aceptado por Dios, sino creer en Cristo para ser justificado. Hay palabras que usamos en iglesias cristianas, dice, ¿ya aceptaste a Jesús? Efesios nos dice, nosotros fuimos aceptos en el amado. Él me aceptó a mí. ¿Cómo? Cuando yo creí en Jesús, Él me aceptó en Cristo. Cuando usted lea Efesios, busque esta frase, en Cristo. En Cristo tenemos las bendiciones celestiales. En Cristo tenemos una herencia prometida
y Él nos dio las arras del Espíritu Santo, un sello en Cristo. Y en Cristo Él me aceptó a mí. El pecador no es llamado a trabajar para ser aceptado por Dios, le repito, sino a creer. Y esto entonces excluye toda jactancia humana. Vaya a Romanos 3:27, pero le voy a leer Efesios 2:9, los leímos ya, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación no proviene del hombre, entonces no hay lugar para ese orgullo espiritual. No, pues yo soy bueno. No, pues yo voy a la iglesia. No, pues yo me he mantenido firme. No, pues ahí estamos en la lucha. Mire, yo he servido a Dios por 30 años, firme, sin faltar. Entonces la evidencia de su salvación no está en la fe, que Dios dice, de acuerdo a la Biblia, sino en sus obras. Entonces, el momento que usted falle, todo se acabó ahí. Porque era una fe que dependía de su conducta, de su obediencia. Hay gente que se decepciona porque dice, he tratado, he luchado. Hay personas que dicen, me es difícil descansar y disfrutar la vida cristiana porque seré salvo. Y hay pasajes como Mateo 7 que confunden a la gente. Un día van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Le han llamado eso el pasaje más espantoso de la Biblia. Pero eso solamente espanta a los que no conocen las promesas de Dios. Porque si fuera por mi mérito y mis obras, cuando yo llegue al cielo, voy a decir, aquí estoy. Hagan un lado, pónganme el trono al lado de Jesús, porque yo cumplí la ley como Cristo. Cuando en verdad, dice, nadie se va a gloriar, nadie puede jactarse delante de Dios, porque todos fuimos salvos sin merecerlo. En Romanos 3:27 dice la Biblia, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda qué? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Cuando hablamos de la fe excluye toda jactancia. Toda jactancia queda excluida por la ley de la fe. Pablo aquí está diciendo que la fe excluye esta jactancia y no permite el mérito humano. Y la fe dirige toda la gloria ¿a quién? A Dios. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Yo no me salvé a mí mismo. Nadie se puede salvar a sí mismo. Responder no es salvarse a sí mismo. Recibir no es salvarse a sí mismo. Es confiar en la promesa que Dios ha dado. Y el mandamiento es creer, el mandamiento es arrepentirse. Arrepentir es cambiar de parecer. Ya no confío en religión, en mis obras, ahora me convierto, me giro hacia Jesús como el único objeto de la salvación y dar crédito a lo que Dios mismo dijo que salva, el testimonio de su Hijo. Y si usted cree eso, usted puede decir con certeza, yo sé quién he creído. Y estoy seguro. Yo no lo puedo creer por usted y yo no sé qué hay en su corazón. Yo puedo solamente escuchar una profesión de fe suya. De la abundancia del corazón, habla la boca. No estoy observando conducta, porque hay gente muy religiosa que vive hasta mejor que nosotros. Gente que tiene una salvación basada en guardar un día, tiene conducta mejor y no creen que Jesús es Dios Salvador. Ponen su confianza en otras cosas. El reformar su vida no es evidencia de que usted ha creído, es la profesión, lo que usted cree. Usted diga con sus labios qué está creyendo, en qué está confiando en su corazón. ¿En qué está confiando? Comprender que la salvación no proviene de nosotros lleva entonces al creyente a vivir con esa humildad, con gratitud, confianza en Dios. Por eso cada día que nos levantamos, gracias Dios, no merezco nada. Dice la Biblia, un gozo inefable, aunque nunca le hemos visto,
tenemos un gozo que no se puede explicar. Los que tenemos la salvación no dependemos que nuestro gozo sea de cuánto dinero tengamos, qué tal nos va la vida, si va bien las relaciones, si estoy bien económicamente, si tengo salud. Mi gozo está en que Jesús ya me salvó. Por eso cada día tiene que regresar y darle gracias a Dios si usted ya le ha salvado al Señor. Ningún cristiano debería vivir con tristeza. Ni uno. Mire, no, yo no lo estoy juzgando, yo también enfrento cosas difíciles, pero Dios ya le dio lo más valioso. ¿Qué le aprovecha al hombre ganarse el mundo y perder su alma? ¿Qué le aprovecha ser una persona de respeto, dinero, posesiones, tener mucho dinero, ganar el mundo, pero al final usted pierde su alma? El pecador deja de intentar ganarse el favor divino y descansa en lo que Dios ha hecho. Si usted está en esta mañana escuchando el mensaje y usted tiene su confianza en algo más, aparte de lo que Dios ha dicho en su palabra a través de Jesús, que hoy sea el día que usted reciba la verdad de Dios, crea en Jesucristo y ponga su confianza en Él para que usted pueda ser salvo. Aprendimos que la salvación es por gracia. Dios la manifestó y es completamente inmerecida. Aprendimos que vimos que la salvación se recibe por medio de la fe, confiando en lo que Dios ha dicho, apoyándonos únicamente en Jesucristo y aceptando su testimonio. Y tercero, vimos que la salvación no proviene de nosotros, don de Dios, no por obras, y excluye toda jactancia humana. Si una persona entiende y cree esta verdad, su vida cambia por completo. Vive con paz, con seguridad, con gratitud, sabiendo que su salvación no depende de su despeño, sino de la gracia de Dios. Si queremos caminar por fe, vivir por fe, primeramente tenemos que, por fe, ser salvos. Por fe, ser salvos. Pido que me acompañen en la oración, todos orando, por favor. Padre, doy gracias por el mensaje de tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a comprender esta gran verdad. Y ruego, Dios, que obres en los corazones de aquellos que están escuchando el mensaje. Y que ellos comprendan, Señor, que el único mensaje que ellos deben saber, el mensaje más importante es que Jesús es el único medio para la salvación. Mientras todos están orando, nadie se sienta incómodo en este momento, pero sí quiero darle una invitación. Nosotros como iglesia queremos compartirle personalmente, para aclarar cualquier duda, cómo usted puede ser salvo. Tenemos obreros preparados para poder presentarle el Evangelio, pero no queremos imponerle a usted si no tiene tiempo después o no quiere. Pero si usted quiere escuchar el mensaje de la palabra, yo le estoy pidiendo, por amor al Señor, que donde está ahí sentado, nada más levante su mano y uno de nuestros obreros va a llevarle aparte, no muy lejos, aquí cerquitas, para que usted pueda escuchar el mensaje. Habrá una persona aquí, simplemente levante su mano, no le dé pena. Queremos compartirle personalmente el mensaje de la salvación. Habrá una persona, levante en alto su mano. Si no es así, entonces recuerde, mi deseo nunca es imponerle que usted escuche o tome más tiempo si no quiere. En otra ocasión, si usted desea. Seguimos orando. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna, tener la certeza y la seguridad de que no hay salvación fuera de ti. Yo ruego y suplico, Señor, que nos ayudes a vivir con gozo, con gratitud y humildad. Reconocer que como tú has dado a tu Hijo, nos darás juntamente con Él todas las cosas. Aún así eres bueno. Así que ruego, Dios, que nos ayudes a servirte por tu misericordia, como Pablo lo escribe, que rindamos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Tú eres digno de nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro corazón, nuestros tesoros. Te suplico, Padre, que nos ayudes a ser agradecidos y a vivir para ti. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así,
comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.